Tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar? Por favor. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Te quería preguntar un poquito por tu vida de antes del accidente, porque sé que estabas muy contento porque habías podido comprarte el billete tú mismo, ¿no? Porque era como tu primer trabajo y tú... Sí. ¿De qué era el primer trabajo? ¿De qué trabajabas? No, yo estudiaba ingeniería, estaba en primero de universidad, pero éramos 6 hermanos. Papá en aquella época no andaba bien económicamente y alimentar 6 hijos no es fácil, por lo menos acá en Uruguay. Y yo tenía una cosa clara, que si yo sabía que si yo quería viajar, yo me quería ir con mis amigos del rugby de viaje, yo no podía ir a golpear la puerta a papá, porque papá estaba complicado con otros problemas económicos, ¿entendés? Entonces, el padre Eduardo Strauch, él escribía artículos de economía en una revista de economía y demás, y había empresas que se suscribían a recibir mensualmente esa revista, y yo hacía de cobrador, cobraba una comisión por lo cobrado. Entonces, previo al viaje, fui y cobré a las empresas más grandes, porque el porcentaje era, el monto de dinero era más grande. Y ahí con eso me pude pagar los $18 que nos costaba el pasaje del avión, más $63 que llevaba en mi bolsillo. Yo había tenido amigos que habían estado y con $10 se subían a un remis y le decían: paséeme por donde usted quiera, y no te daba para gastarlo, ¿entendés? Bueno, eso nos favorecía mucho, por lo cual era muy atractivo para nosotros viajar a Santiago. Santiago es una ciudad muy linda, tenés el pisco, el vino, los pescados, los mariscos. Yo, por suerte, tuve la suerte de juntar ese dinero y poder pagarme el viaje. O sea, ya ibas con... O sea, te lo ibas a pasar genial, ¿no? Ibas con ahorros... Con mucha expectativa. Y era mi primer viaje en avión. Era mi primer viaje que yo me subí a un avión de línea. Recuerdo la primera vez, Roy, que me subí a un avión, que también fue tarde porque pues, tampoco me lo había podido permitir antes, que fue como a los 18, a los 19, que fui a Londres, y yo me acuerdo que estaba flipando porque, claro, en ese momento no sabes lo que es normal cuando es la primera vez que vas al avión. Entonces, al mínima turbulencia miras en plan, ¿esto es normal o no? El año pasado iba a ir a Chile y todo el mundo me decía, vas a flipar con las turbulencias que hay en la cordillera. Entonces te quería preguntar, o sea, ¿creías que era normal cuando el avión empezó a tener...? Sí. Yo iba en el avión totalmente sin ningún tipo de temor ni nada, y sin prestar atención a nada. Cuando empezamos el cruce de la cordillera y empezó a sacudirse fuerte el avión, que estábamos descendiendo en el medio de la cordillera, pegó unos dos golpes muy fuertes. El avión crujió como que se partía, y yo no sabía si eso realmente me choqueó, realmente me preocupó, realmente me asustó, pero yo no sabía si eso era normal en un vuelo o no, ¿entendés? Entonces yo le preguntaba a mis compañeros. Mismo yo en un momento miré por la ventanilla, yo estaba en el corredor, pero miré por la ventanilla y vi a 40, 50 metros de la punta del ala, vi pasar rocas y nieve. Tiene como que hizo un flash. Esa aceleración hace que todo se vaya para adelante. Y después sí, el silencio sepulcral. ¿Te da tiempo? A mí me da miedo volar en avión. Y en ese momento... A mí también. Sí, todavía te queda otro... Mañana me voy a Paraguay. Yo estoy trabajando en Paraguay en una empresa. Mañana me voy a 1:40 y me asusta mucho. Uf. Pues cuando te está pasando el accidente, Roy, ¿te da tiempo a pensar en me voy a morir? Yo no sé si pensaba me voy a morir. Sí tenía mucho miedo. Yo creo que el pensar me voy a morir debe ser lo último que pensás ya jugado al final. Pero ahí en ese momento no decía, esto se va a caer, pero nunca en mi cabeza no entraba el se va a morir, me voy a morir. Yo entraba en qué va a pasar, qué miedo, nos vamos a estrellar. Eso sí, ¿entendés? Pero no el me voy a morir,
No creo que pasó por mi mente mismo. Fue todo tan rápido, la explosión, volaron los asientos, voló todo, que fueron segundos, ¿entendés? Después me encontré parado, apretado con una pierna que no podía sacarla, apretado por todos los asientos, gente que gritaba, un desastre, todo. Llegamos así arriba del piloto y estaba la cabina totalmente apretada en el pecho del piloto. Y me dice que tiene sed, le traigo nieve de afuera, le doy nieve. Y en ese momento me dice una cosa que me paralizó, me dice, alcanzamos un revólver y pegamos un tiro. Pero el me voy a morir, te diré que no tengo recuerdo de que haya pasado por mi cabeza. O sea, en un momento de muchísimo peligro, el cerebro está más pensando en sobrevivir que en... Sí. Wow. El accidente fue terrible, fue impresionante. Yo nunca había visto la nieve, yo nunca había estado en una montaña de Uruguay, la montaña más alta de Uruguay tiene 500 metros. La única nieve que conocía era el viejo refrigerador de mi casa, que no era frost free y que se llenaba de nieve. y nunca había visto una persona muerta. Tenía la suerte que no tenía ningún familiar que se hubiera muerto, ni abuelo ni nada, vivían todos. Y de pronto te encontrás a 4.000 metros de altura, parado en la nieve, así como de camisa como estoy ahora. Cantidad de amigos muertos, cantidad de amigos muy mal heridos sin saber qué hacer, ver mucha sangre, ver heridas graves que no sabes cómo actuar. Nosotros estamos en un cajón de las montañas, rápidamente se pone el sol y se puso terrible el frío, el viento, y nos tuvimos que meter en ese tubo de acero, de aluminio, meternos todos adentro para guarnecernos del viento y del frío, como podíamos, entre los hierros retorcidos, entre los muertos, entre los heridos, todos apretados, nos metíamos haciendo fuerza para tratar de protegernos del tiempo, del frío, de la nieve, y así tuvimos que pasar una noche. Como que he visto en la película que pusisteis como muchas maletas para que no pasara el frío. Pusimos lo que encontramos, porque eso lo que muestran, pues después nos fuimos organizando, hicimos una pared con maletas, con chapas, con eso, pero esa noche no teníamos toda esa organización, no se veía nada más, como estaba muy nublado y no había luna, no había nada de luz. No se veía absolutamente nada. Lo único que se escuchaban gritos y gritos y gritos de gente. Había una mujer que gritaba como desesperada, el piloto gritaba como desesperado, diciendo pasamos Curicó. El frío, el viento, la nieve que entraba por todos los agujeros del avión. Yo te digo, Judith, si el infierno existe, yo esa noche viví el infierno en la cordillera de los Andes. Te puedo preguntar, en ese momento, en la primera noche, sí. ¿qué piensa uno, Roy? O sea, cuando ve que ha muerto tanta gente, o sea, que te da tiempo a procesar. Sí, pensás en qué desastre, pensás si es un sueño. Yo constantemente me venía a decir, esto es un sueño, esto no es realidad. Esto en cualquier momento me despierto. En cualquier momento me despierto y estamos en Chile, me pegó un golpe. Uno pensás en que no puede ser. Pensás que cuando sucedió eso y veíamos tanta gente armada, pensás que el mundo debe estar choqueado y todos nos deben estar buscando. Y sabes una cosa, Judith, el mundo no te busca más. Chileno y la FAO abandonaron la búsqueda aérea. Intensas nevadas registradas en la cordillera terminaron el cese de las tareas de rescate aéreo del avión uruguayo. Uno pensaba que se había detenido el mundo, que todo el mundo estaba... Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, todos, y no es así. El mundo sigue girando. Pero tú fuiste la persona en que pudiste arreglar la radio y gracias a eso escuchar la noticia de que ya nos iban a buscar más. Cuando escuchas eso, Roy, ¿qué se te pasa por la cabeza? O sea, supongo que fue clave para luego poder movilizarte, ¿no? Fue una buena noticia. Yo siempre me pregunto cómo hubiese sido la historia si nosotros no hubiésemos escuchado esa noticia a los 10 días. ¿Hasta cuándo
hubiésemos seguido sin organizarnos, sin organizar el avión, sin limpiar el avión, sin hacer grupos de trabajo para las distintas tareas. ¿Hasta cuándo? Porque hasta ese momento no hacíamos mucho. Andábamos por ahí, ¿entendés? Entonces, ¿hasta cuándo hubiésemos seguido esperando que de afuera nos vengan a socorrer? Y yo creo que esa fue una buena noticia, porque de ahí dijimos, se acabó. Ya no van a venir más por nosotros. Fue muy duro al principio porque además la noticia vino de una radio uruguaya. O sea, nuestro país no nos buscaba más. Y eso fue lo peor, sentir que desde nuestro país venía la noticia que se suspendía la búsqueda y que decía que a fines de enero o a primeros días de febrero del año siguiente se pensaba que se podía ir a buscar los restos. Nos daban por muertos. No estábamos más, no vivíamos más. Roy, cuando empezáis a establecer, no sé si se establecieron roles o si simplemente por la mañana era como, sí. haz esto. Todo el mundo daba todo lo mejor de sí, ¿entendés? Todo el mundo, todos los chicos daban lo mejor que podían. Había algunos que tenían la pierna fracturada, la pierna partida, no podían caminar, pero se arrastraban y con eso levantaban y ponían agua en las chapas para derretir, para juntar agua. Cada uno hacía lo que podía, pero con pasión, porque yo siempre digo que nosotros teníamos la suerte que atrás nuestro estaba la muerte. O hacíamos eso a fondo o nos moríamos. Y eso lo teníamos bien claro. Por eso triunfamos, por eso nos fue bien, porque todos le metimos mucha pasión. Ahí no había el garronero, el que se aprovecha de otro. En esa organización eso no existía. Todos hacíamos todo. Nuestro postre era pasta de dientes. Agarramos el pomo y nos poníamos un piquito de pasta de dientes y era algo dulce, algo diferente. Era como un pequeño placer, no servía para nada, pero... Y Roy, yo imagino que cada día estabais haciendo muchas cosas para intentar sobrevivir, pero en los momentos en los que no hacíais nada, ¿no? ¿Dónde se te iba la cabeza? O sea, o incluso cuando pasas tanta hambre, puedes tener, o sea, piensas normal. Es que como nunca he podido preguntar esto a nadie... Tú sabes que llega un momento que no sentís más hambre, sentís necesidad de energía. Esa hambre que cuando tú llegas a tu casa después del trabajo y que decís, me como la heladera, esa se te pasa después del cuarto día. Se te va y empezás a sentir otra sensación que es que te estás quedando sin fuerza, que necesitas energía, que es una sensación distinta. Necesitábamos darle combustible a nuestros cuerpos porque veíamos que nuestro cuerpo se nos iba apagando. Eso sí lo notamos. El hambre al cuarto día desaparece, al quinto día desaparece. Esa hambre, pero viene una sensación que es peor todavía, yo todos los días me achicaba un punto del cinturón, me iba, ¿entendés? Te empezás a consumir. Nosotros cuando hacíamos pipí en la nieve quedaba naranja fluorescente porque es la señal de que el hígado tuyo está consumiendo tu masa muscular y nuestros cuerpos se estaban comiendo nuestra masa muscular. Esa noche me tocaba un lugar bueno en el medio, rodeado de gente, calentito. Estaba viendo las brasitas de los cigarrillos, charlando con Fito que estaba enfrente. Tenía a François a mi costado. Cuando me quise mover, estaba como rodeado de cemento. Y empezó a asfixiar. Y me di cuenta que me estaba muriendo. Mis pulmones parecían que iban a explotar, mi corazón se aceleró. Yo sé que cuando pasó lo de las avalanchas, que tuvisteis 2 avalanchas de nieve, sé que en la primera fuiste, o sea, tú pudiste quedarte fuera, ¿no? Por suerte. ¿Puedes explicar? Sí, no me quedé fuera, me tapó a mí también. Yo creo que yo siempre me pregunto si el resto se había dormido y por eso no actuaron rápidamente, porque yo no estaba dormido y yo pude
Cuando sentí que algo me apretaba la cabeza, pegué un salto y pude sacar mi cabeza. Y bueno, ahí lo primero que me vino a la mente es si se murieron todos, porque yo miré y el avión estaba todo tapado de nieve, sentía gritos a lo lejos, los que estaban cerca de la mampara que poníamos para cerrar la parte rota del avión, habían quedado con las chapas en la cabeza y tenían una cámara de aire, yo sentía los gritos de ellos apretados por la nieve. Y ahí primero que me vino fue una locura, dije, si se mueren todos y me quedo yo solo vivo en el medio de la montaña, te podés imaginar que iba a durar muy poco tiempo eso. Me pude escarbar, salí como un gusano, me escapé del agujero ese y pude salir y empecé a escarbar y con una locura y se me congelaban los dedos y llegaba a las caras donde estaban y los dejaba como un agujero para que recibieran aire y me iba a ayudar a otro, pero por el agujero que yo había salido, los compañeros que estaban a mi lado salieron también, entonces ya éramos más, caminando arriba de la nieve, rescatando amigos, pero nuestro propio peso compactaba la nieve y hacía que los que no habían salido hasta ese momento les fuera más difícil sobrevivir. Y luego, Roy, cuando llega la segunda nos tapó por arriba, nos tapó con 3 metros de nieve arriba. Ahí se puso todo oscuro. Fue un golpe que sentimos y se oscureció todo el avión y no vimos más nada. Y ahí primer temor que nos vino fue que nos quedamos sin oxígeno, que nos moríamos asfixiados. Ahí aprendimos que la nieve es permeable y que el oxígeno pasa. Pudimos seguir respirando, pero nosotros para dormir nos sacamos los zapatos, por lo cual estábamos sin zapatos y perdimos los zapatos en la nieve. Sentados arriba de la nieve, tuvimos 4 días viviendo sentados arriba de la nieve. Como no había sol, no podíamos derretir la nieve y no podíamos tomar agua. Comer la nieve no es lo mismo que tomar agua, viviendo con los muertos que quedaron, 8 murieron. Uy, por favor. Cargamos desesperadamente y nosotros estábamos muertos al lado mío. Desde los 7 años hasta los 25. Hicimos todos juntos. Un golpe durísimo, tú sabes, Judith, porque nosotros no entendíamos por qué nos estaba pasando todo lo que nos estaba pasando. ¿Por qué se cayó el avión? ¿Por qué se murió en 18? ¿Por qué escuchamos en la radio que no nos buscaban más? ¿Por qué tuvimos que empezar a usar los cuerpos de los amigos? ¿Y por qué viene una avalancha después y nos mata a 8 y nos deja encerrados en el medio? ¿Entendés? Era... ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Yo siempre cuento que en una noche adentro del avión tapado por la nieve, uno de los chicos gritó, en este grupo debe haber alguien que hizo algo muy malo y por eso Dios nos está castigando. En ese momento, Roy, ¿creías en Dios? Sí, creíamos en Dios y creo en Dios. Era lo único que nos quedaba para colgarnos a Dios. Era la única contacto que nos quedaba. Nosotros nos rezábamos el rosario todas las noches y le pedíamos a Dios que nos ayudase a soportar todo lo que estamos soportando. ¿Cómo funciona la relación con Dios después de algo así? ¿Sabes qué quiero decir? No, agradeces. Yo estaba agradecido, yo estaba muy agradecido porque yo había sobrevivido. Yo salí pesando 37 kilos, estaba muy cerca de la muerte, pero había sobrevivido, la había ganado a la... Entonces, todo el mundo me pregunta, ¿y te costó? ¿Y tuviste que ir a un psiquiatra, un psicólogo? Y yo no tuve que nada, yo estaba feliz de la vida porque yo estaba vivo, porque se habían muerto 29 y yo estaba vivo y yo podía volver a mi casa con mi familia, con mis amigos y con toda la gente que quería. Entonces yo no me podía quejar de nada, yo tenía que agradecer, agradecer y agradecer. Pero Roy, cuando pasan las avalanchas, yo me ponía en vuestro lugar y pensaba, luego a la hora de dormir o de vivir, o sea, ¿no vivíais con pánico de que hubiese más? Pánico, porque decíamos en cualquier momento viene otra avalancha y nos tapa de vuelta. Teníamos mucho miedo, y más los días de tormenta, los días que se agitaba el viento y se golpeaban las chapas del avión y sentían los ruidos y estábamos todos con los ojos así alertas. No podíamos hacer nada, porque tampoco podíamos mudarnos a otro lugar, no podíamos. No podés hacer nada. Y ahí fue donde decidimos rápidamente salir a buscar salidas, y ahí en una expedición que hacen 3 chicos encuentran la cola del avión, que nosotros no la buscamos en la cola del avión porque no sabíamos. Y en la cola del avión encuentran las baterías del avión y ahí es que ellos iban con mucho miedo caminando y encuentran la batería, entonces ya tuvieron la excusa para poder volver al avión de vuelta diciendo
que habían encontrado la cola y que estaba en la batería y que el ingeniero, que me decían a mí, el ingeniero, podría con la batería y con la radio del avión hacerla funcionar. Lo cual era una locura. Yo no sabía nada. Tú quisiste ir y probarlo, Roy. Y me fui, yo primero traté de convencerlo de que yo no sabía nada, porque era la verdad, yo no sabía nada. Cuando tú estás en primera universidad, en el primer año, yo tenía análisis matemático, álgebra, física, todas materias muy teóricas, de radios y de electricidad y de... No sabía nada. Sabía lo poco que me había enseñado un chico que estudiaba conmigo. Y allá me fui, tuve 8 días viviendo en la cola del avión con Roberto Canessa intentando unir los cables. Eran una enormidad, un enjambre de cables para hacer funcionar la radio. Cuando se hacen las excursiones, ¿cómo se elegía? O sea, yo me imagino que yo caigo en medio de la cordillera y yo no sabía para dónde... O sea, ¿cómo sabíais para dónde tirar? Y bueno, tú sabías que el norte, sur, este, oeste lo sabíamos por el sol. Vale. El sol sale por el este, en este hemisferio donde estamos nosotros, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y ahí ya tenés el este y el oeste, tenés el norte y el sur. Era lo único que sabíamos nosotros. Llegó a caer yo y no sabríamos. Tenemos además el compás del avión, tenemos la brújula del avión. Yo sé que el piloto el día del accidente no quería salir porque había muy malas condiciones meteorológicas, ¿no? Y que le presionasteis un poco, eso... Sí, no quería salir. El piloto es el que decide y más piloto de la Fuerza Aérea, que son militares. Ellos están acostumbrados a dar órdenes y que se cumplan. O sea, la decisión fue de... Si nosotros le... Tú viste cuando vas al aeropuerto y en el counter la chica que atiende, pobre que no tiene nada que ver, dice se suspende el vuelo o se está demorado el vuelo y se para la gente y le grita, y ¿cómo no? Yo tengo que llegar a mi casa o tengo que ir a la oficina, que tengo una reunión muy importante. Y le dicen a la pobre chica que no tiene nada que ver, ella recibe la noticia de que hay una demora del vuelo y la gente le grita y le dice. Bueno, yo nunca más, yo vuelo mucho, nunca más, cuando me dicen se retrasó el vuelo, yo me siento y espero tranquilo, porque aprendí. Y nosotros le dijimos, no, vamos, no sean cagones. Pero el tipo miraba, eran unos chiquilines maleducados, que le decíamos esas cosas al pobre piloto, pero el piloto tomó la decisión, claro, como un profesional consciente de lo que tiene que hacer. Y decidió hacer el cruce por el paso, un paso que es más bajo, que es para este tipo de aviones, porque nosotros teníamos un avión que no era a reacción, era un avión a hélice. Los aviones a hélice van más lento. Todos los aviones, cuanto más alto vuelan, es cuanto más rápido son. El Concorde volaba a 22.000 metros. Los aviones de línea hoy vuelan a 10.000 metros y este volaba a 6.000 metros. Entonces nosotros no podíamos pasar por arriba de la tormenta y tuvimos que ir al sur para pasar a un lugar más bajo. Pero fue un error humano. El avión se cayó porque el piloto no hizo lo que tenía que hacer. No siguió los pasos, desconectó el equipo automático de vuelo que tenía, que era por radiofrecuencia, y decidió él cambiar la ruta. Un error. Me daba cuenta de que teníamos que salir antes de que estuviéramos demasiado débiles para intentarlo. Nos estábamos muriendo. Y teníamos que salir antes de que se acabara la comida de vuelta. Mira, Nando, si vos querés salir, andate nomás. Dice, no, yo voy a salir cuando tú digas. Y quiero salir contigo. Cuanto más entrado diciembre, cuanto más largos fueran los días, cuanto más horas de sol tuvieran, cuanto menos posibilidades de tormenta hubiera, más posibilidades de éxito tenía la expedición y menos riesgos ibas a correr. Cuando los chicos deciden, bueno, decidís todos juntos que marchen a ver si pueden encontrar Chile, ¿cuántos días pensasteis que estarían caminando? No, nunca. Pensamos que ni bien pasaban esa montaña que teníamos para el oeste, una montaña muy alta, blanca de nieve, que ni bien pudieran cruzarla iban a ver los verdes valles chilenos. Porque el piloto había dicho pasamos Curicó, por lo cual nosotros pensamos que atrás de esa montaña podía haber, es más, una noche alguien dijo, y capaz que se ve el Océano Pacífico. Entonces, cuando le visteis pasar ya, porque supongo que desde abajo los podíais ver, ¿no? Ir subiendo poco a poco. 3 días. 3 días estuvieron trepando. 3 días nos íbamos a dormir y estaban los puntitos negros colgados en el hielo de la montaña. ¿Cómo hacían para dormir, Roy? Y excavaban y hacían un tajo en la montaña. La montaña es así, hacían un tajo así y dormían acá. No dormían, se apretaban. Cuando desaparecieron, nosotros festejamos abajo, porque pensamos, lo lograron.
Bueno, pero cuando ellos llegaron arriba, esperando ver los verdes valles chilenos, en realidad se encuentran con un macizo de montañas y más montañas y más montañas. Entonces a los pobres tipos, después de ese esfuerzo titánico, les viene una desesperación, ¿entendés? Porque, ¿qué hacemos? Nos esforzamos durante 3 días, trepamos, dimos todo lo que podíamos y mirá con lo que nos encontramos. Entonces, Roberto Canessa cuenta que él siempre, su padre le decía, no tomes decisiones importantes después del mediodía. Y entonces deciden quedarse en el lugar ese, no seguir caminando, porque ya había llegado el mediodía, y se quedan ahí. Por suerte el tiempo estaba lindo, no había viento y nada, y se quedan ahí. A la mañana siguiente amanece un día espectacular de sol, cielo azul, y ahí empiezan a discutir qué hacían, si se tiraban a seguir caminando a lo desconocido o volvían al avión, que era lo fácil, era tirarse deslizando por esa bajada, llegar al avión donde teníamos nuestra casita, que bien que mal vivíamos, teníamos agua, teníamos comida y teníamos todos los amigos. Y ahí discuten ellos. Y lo que yo quiero que tú te des cuenta, que ellos deciden por ellos y por nosotros. Pero primero por ellos, deciden caminar a la muerte. Porque era caminar a la muerte. Y se tiran con los viejos zapatos de rugby, con las medias de algodón, con nada de tecnología. Se tiran, le piden a Vicentín que le deje los víveres, la comida que llevaba, para tener más, porque sabían que iba a ser algo más largo de lo que se había esperado. Y le dicen que vuelva al avión con la noticia de que ellos iban a caminar hasta morir. Oh. Y que era literal eso, era caminar hasta morir. ¿Cuántos días estuvieron caminando? 6 días, 6 días. Y es como... Lo caminaron 6 días. Se encontraron con aquel hombre en caballo, fue tal cual. Se encontraron con aquel hombre en caballo, que además ellos se encontraron a través de un río muy caudaloso que no podían cruzar. Ellos ya estaban sin fuerzas y quedaron metidos entre una horqueta de 2 ríos y no podían cruzarlos. Para cruzarlos tenían que subir de vuelta por la montaña y ir a cruzar en un lugar donde fuera más fino, porque a medida que iba bajando el caudal se iba haciendo más, ¿entendés? Entonces se encontraron enhorquetados entre 2, una Y, y no podían salir de ahí. Y ven del otro lado del río que no se podían hablar porque había tanto caudal que no se escuchaban las voces, con una persona a caballo, que la persona pensó que eran turistas que estaban... Porque además Roberto Canessa todos nosotros teníamos, cuando te ibas debilitando, tu voz era muy finita. Entonces pensó que era una mujer y un hombre, porque Roberto gritaba como una mujer, y pensó que era una pareja que estaban de turistas en la montaña. ¡Ostras! Si Roberto, siento que grita, veo un hombre a caballo, veo un hombre a caballo. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. Bueno, y ahí lo viene la carta que le tira a Hernando y le escribe: vengo de un avión que se cayó en la cordillera, soy uruguayo. ¿El mismo día? ¿Qué pasa eso? ¿El mismo día os van a buscar, Roy, o os van a buscar al día siguiente? No, al día siguiente. El arriero se fue a caballo y mandó al hijo que al día siguiente vaya a rescatarnos. El hijo tenía con un caballo y sabía por dónde se podía cruzar ese río y lo fue a rescatar y se lo llevó al rancho de ellos, donde vivían, y él se fue a caballo a la gendarmería, donde estaba la policía, a dar la noticia de que habían aparecido 2 personas. El tema también era que si los gendarmes le creían o no lo que decía este hombre, ¿entendés? Por suerte, este hombre era una persona reconocida en esa zona, don Sergio Catalán, y cuando él les dijo eso sabían que no era un borracho, sabían que no era un loco, y le creyeron, porque era para no creer. ¿Qué podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando, y yo a él mucho, ¿no? Que
pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste, Antonio Vicentín, Álvaro Mantino, Daniel Fernández, Carlito Miguel Páez, mi hijo. En ese momento es cuando ya vosotros estabais al tanto, ¿no? De otra vez poner la radio para ver si se escuchaba. Nosotros empezamos, está bien enterada. Sí, sí. Nosotros empezamos a escuchar nuevamente la radio y no se hablaba de nada hasta que un día, sería el 21 de diciembre, que aparecen en la radio, dijo dos nombres, dos palabras. Para nosotros era la diferencia entre la vida y la muerte, eran los nombres de Parrado y Canessa. Cuando escuchamos en la radio Parrado y Canessa, supimos que eran ellos, que lo habían logrado, que habían llegado y que estaban salvados. En este momento, ¿cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Nos preparamos para el rescate, pero con un poquito de miedo. Va a fallar algo todavía, ¿no? Que vaya a fallar algo todavía. Y cuando... Que no se volvieran a encontrar, por ejemplo, cómo sabían dónde estaban, cómo volvió Nando, que también fue otra cosa terrible, cómo Nando pudo guiar los helicópteros. Esto era otra pregunta, es como, qué difícil luego, porque claro, no es lo mismo a pata que te lleven en helicóptero y encuéntralos, es dificilísimo, ¿no? ¿Cómo hizo? Sí, Nando los guió. Wow. Nando los guió, impresionante. Además se subió al helicóptero, que yo no me hubiera subido. Se subió y los guió hasta donde estábamos nosotros. Esto es, cuando has dicho yo no hubiese subido, cuando te vienen a buscar en helicóptero, yo es que tendría tanto miedo que diría, o sea, dame una, o sea, que llévame de otra manera. No. Cualquier cosa era mejor de donde estamos. Ni lo pensaba. Ahí no tuvimos miedo de volar, no tuvimos miedo de nada. Ojo que estábamos volando en condiciones terribles porque los helicópteros estaban volando en el límite de la capacidad de vuelo de los helicópteros. Roy, a mí me parece también de locos que se llevaron, yo pensé que os habían llevado todos a la vez y cuando me estaba informando vi que tú pasaste una noche más. Esto, me quedé una noche más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, o sea, esto cómo? Y claro, porque los helicópteros no sabían que estábamos tan lejos. Nunca pensaron que nosotros estábamos del otro lado de la cordillera, por lo cual había que pasar las altas cumbres para llegar. Entonces el capitán que guiaba esa flota de 2 helicópteros, cuando llegó al lugar dijo, habían pasado con un esfuerzo brutal la cima esa de las montañas y aterrizó y dijo, no quiero cargar más de 7 pasajeros, 3 pasajeros en cada avión. Bajaron uno de la tripulación de más, se quedó. Uno que no estaba programado que se quedara, lo hicieron bajar para poder llevar 3 y 3 sobrevivientes en cada helicóptero. Y cuando nosotros corrí yo para tratar de subirme, ya se habían ido. Ostras. O sea, eso no se eligió como tú. No se eligió eso. Más cercano. Fue el que corrió más rápido. Cuando viste que te tenías que quedar una noche más, o sea, ¿cómo lo viviste eso, Roy? No, ya estábamos salvados, ya estaban, eran 3 personas que estaban ahí, llevaban alimentos para una semana, le comimos todo esa noche, no quedó nada. Y estábamos felices de estar con gente, ya sabían dónde estábamos. Al día siguiente nos iban a rescatar. Lloraban ellos, gritaban, nosotros también lloramos. Yo me acuerdo que yo, Lucero, el otro caballero, todos lloramos. La persona que se quedó con vosotros, ¿qué os preguntaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué os preguntaba? ¿Tenía que estar alucinado? Nos tenían mucho miedo, nos miraban con miedo, teníamos un olor muy feo y además todo lo que había alrededor, nosotros no éramos muy prolijos con el manejo de los cuerpos y demás. Cuando vieron todo lo que vieron, les vino terror, pensaron que se iban a dormir de noche y que los íbamos a comer, pensaron con mucho... Uno solamente accedió a dormir con nosotros, el resto se armó una carpa y durmió afuera. Le preguntábamos cosas de afuera, qué decía la gente, cómo estaba el mundo, si estaban nuestros padres en el mundo. ¿El primer bocado, Roy? ¿Cómo fue? O sea, ¿tú te acuerdas de qué fue el primer bocado? Sí, comimos huevos, comimos carne, comimos salame, comimos aceitunas, comimos chocolate, comimos todo. ¿No le sentó mal a tu cuerpo?
horrible. Por eso nos pasó lo que nos pasó y por eso yo casi me muero después cuando llegué a Santiago. Un atracón después de estar 72 días sin comer. Cuando llegaste a Santiago de Chile, ¿ya estaba tu familia allí esperándote? Sí, wow, sí, sí. Wow. Hay una foto muy linda de yo con mi madre. ¿Tu madre qué te dijo nada más verte? Es que no me lo puedo imaginar. Mi mamá recibió un hijo de la muerte. Mamá ya me había dado por muerto. Ya había hecho el duelo, ya me habían sacado la cama, estaba muerto. Y para una madre que aparezca un hijo que estaba muerto es increíble. ¿Todo el mundo entendió cómo tuvisteis que sobrevivir? ¿O es algo que se entiende ahora? Porque no sé, ha pasado. No. Vale, qué bueno. Yo nunca nadie me dijo nada. A veces ahí, por ignorancia, yo creo, me preguntaban, ustedes se comieron a sus amigos, pero no con maldad, más por ignorancia. La gente, es lo que yo creo, la historia está famosa, además porque por la forma que utilizamos nosotros para sobrevivir. Creo que en el mundo, en la Segunda Guerra, en un montón de lugares hubo también lo mismo, pero se mantuvo en silencio. Pero bueno, para nosotros eso no fue la parte importante de la historia. La parte importante es un abrazo, ver morir un amigo, todo eso que se vivió, que es un poco lo que muestra realmente esta película, es lo importante. La comida fue el medio, fue el paso, era lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, que yo creo que cualquiera que lo hubiera hecho en lugar nuestro. Nosotros no nos queríamos morir. Yo no me quería morir y estaba dispuesto a hacer eso o cualquier otra cosa peor, pero yo quería salvarme. Roy, cuando estabas allí en medio de la catástrofe y del infierno más absoluto, al estar con tus amigos, ¿tuviste algún momento de wow, el paisaje es muy bonito? O... Sí. ¿Sabes? Se está diciendo una locura. Sí, no, disfrutábamos y nos reíamos y hacíamos chistes y mirábamos las montañas y era impresionante, sí. Llega un momento que además hasta te entras, nosotros estamos en esa sociedad de la nieve, vivimos, nos armamos una sociedad ahí, era nuestro mundo. 72 días es mucho, es mucho. Tengo mucho miedo cuando me subo a los aviones y sigo teniéndolo, pero pesadilla no tuve nunca. Nunca. Además, yo estaba feliz de volver a casa, de estar vivo, de soñar con todo lo que había soñado, de meterme en una cama con sábanas limpias, de tomar agua, de poder comer y poder abrazar a mis padres y a mis hermanos. Ese era mi sueño. Qué bonito. Pues creo que, tengo muchas más preguntas, pero creo que lo voy a dejar aquí porque es que no te quiero agobiar. Soy muy pesada, de verdad. Bueno. Pero Roy, mil gracias, O sea, no te lo puedo agradecer. No, por favor. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad. Es un gusto, ya te digo, yo me siento un afortunado de la vida, porque me permitió vivir esa historia única y maravillosa y hoy estar vivo para compartirla contigo, por ejemplo. Qué bonito. Muchas gracias, Roy. Que vaya muy bien. Gracias a ti. El mediodía. Muchas gracias. No sé qué hora es allí. Sí, mediodía. Un besito. Gracias. Roy. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Ay. Wow. Wow, ¿no? Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.